Adiós DF o la CDMX. Tras la promulgación de la reforma política del Distrito Federal, la capital del país deja de llamarse así y se convierte en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. Cien diputados constituyentes discuten el proyecto entregado por el jefe de gobierno. Sobre él se construirá la primera constitución de la Ciudad de México, que será aprobada a más tardar el próximo 31 de enero de 2017. Yo presenté iniciativas en cuestión de Carta de Derechos para elevar a rango constitucional lo que hoy se conoce PREPA-sí. Yo también metí iniciativas en cuestiones de revocación del mandato, de democracia electoral, en cuanto a hacer obligatoria la declaración 3 de 3. Si se aprueba el artículo, sería obligatorio que cualquier candidato presente su 3 de 3 para ser candidato, independientemente de que sea electo y pueda ser servidor público. En un hecho sin precedentes, distintas fuerzas políticas y sociales discuten el marco jurídico que regirá las leyes de la capital del país y que va a definir la convivencia entre sus habitantes. Estas son sus propuestas. Cerca de 50 derechos que van a estar reconocidos en esta Constitución, y no solamente reconocidos, sino que van a estar vinculados al programa de desarrollo de la ciudad. Va a haber indicadores para ver que se cumplan de manera progresiva y va a haber los instrumentos legales para que los ciudadanos de la capital de la República los podamos exigir. O sea, no solamente van a ser una bonita frase escrita en un texto, sino va a haber garantías en materia de políticas públicas, presupuestales y jurídicas para exigir los derechos. Las demarcaciones de la Ciudad de México sufrirán cambios. ¿Qué opinan los diputados constituyentes acerca del nuevo modelo de alcaldías? Acabamos de aprobar en el artículo 26, que tiene que ver con la hacienda pública, por ejemplo, que el 22% del presupuesto de las alcaldías obligatoriamente se va a tener que destinar a obra pública y a servicios urbanos, que eso me parece algo muy importante en términos de mejorar la infraestructura y los servicios que brindan las alcaldías. Va a haber un consejo de gobierno, va a haber un alcalde y 10 concejales electos por el voto de la gente. Es decir, se acabaron los gobiernos unipersonales. El proyecto de Constitución de la Ciudad de México promueve la participación ciudadana. Es por ello que se propone que los habitantes de esta ciudad tengamos el derecho de presentar iniciativas de ley ante nuestro Congreso local. ¿Qué opinan los diputados constituyentes al respecto? Vamos a elevar a rango constitucional el plebiscito, el derecho al referéndum, el derecho a la iniciativa popular por parte de los ciudadanos. Vamos a introducir la figura que existe a nivel federal de la consulta popular para que el día de elecciones se nos pueda consultar sobre algún tema de interés, y va a venir un buen debate sobre la revocación del mandato. La participación ciudadana es de primera importancia. Es por ello que en el proyecto de Constitución para la Ciudad de México se propone la figura de revocación de mandato. Así, los habitantes de esta ciudad podremos decidir si nuestros gobernantes continúan o no en su cargo. ¿Qué opinan al respecto los diputados constituyentes? Me parece un derecho fundamental que podamos reconocer en la ciudad, el que podamos no solamente elegir, sino también quitar a un mal gobernante y que tengamos este instrumento legal reconocido en la Constitución. Lo estaríamos reconociendo como un derecho ciudadano. Se tendrán que recolectar firmas, el 10% de firmas del padrón de un ámbito territorial, porque eso puede aplicarle a un diputado de mayoría, a un alcalde o al jefe de gobierno si es el caso. Y establecemos en el proyecto el candado en cuanto a participación. Tiene que participar al menos el 40% de los electores
y el 60% expresarse por la revocatoria para que sea vinculante, como se le dice, y en ese momento sea destituido un servidor público electo por el voto popular. La Ciudad de México es verde y a través del proyecto de constitución de la Ciudad de México lo seguirá siendo. ¿Qué se plantea en temas de medio ambiente? Los recursos naturales, en primer lugar, deben tratarse en términos de su preservación, porque es la base de la subsistencia de la ciudad, de su viabilidad, de su sustentabilidad. Sí vienen previstos pagos por servicios ambientales para, por ejemplo, pueblos, comunidades, ejidos que prestan un servicio ambiental a la ciudad. Viene contemplado el poder pagar a quienes dan un servicio ambiental a la ciudad los pueda compensar. Viene el principio precautorio que se utiliza en cuestiones ambientales para cualquier proceso o producto que pueda ser nocivo para la salud, se tenga que suspender. Viene en el capítulo de pueblos originarios la prohibición de cultivar cultivos transgénicos en la Ciudad de México. ¿Qué se contempla para mejorar la calidad de vida de los grupos indígenas de la Ciudad de México? Hay muchas menciones a pueblos originarios en toda la Constitución. Es un tema, como se dice, transversal. A mí me parece muy importante porque se inicia reconociendo la declaración que tiene la ONU, que se asume que es parte de la normatividad que tenemos que asumir como Ciudad de México en materia de pueblos y barrios originarios. Se les reconoce como sujetos colectivos de derecho y obviamente se establece una serie de principios para garantizar su autonomía, el derecho a la debida consulta que siempre tiene que darse en materia de pueblos y barrios originarios, y si no mal recuerdo, incluso en el artículo 65 viene la creación de un órgano autónomo en la Ciudad de México, si es que se aprueba, que será el responsable de coordinar una política transversal en materia de pueblos y barrios originarios para la Ciudad de México. El artículo 10 del proyecto de Constitución de la Ciudad de México establece que cualquier persona tiene el derecho a decidir si quiere ser padre, madre o no, si quiere adoptar. ¿Cuál es la postura de los diputados constituyentes y de las fracciones parlamentarias? En la Constitución viene el derecho a la autodeterminación del cuerpo y a las mujeres a tener una vida, en general a todo mundo a tener una vida libre de violencia. No viene como tal una redacción que diga interrupción legal. Pero queda plasmado con este derecho. En sí no puede haber regresión. Lo que establece la Constitución es que los derechos humanos son progresivos. ¿Cuál es la postura de los diputados constituyentes, de los grupos parlamentarios en referencia a la posible despenalización del uso de la marihuana? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Sin embargo, las visiones conservadoras que hay en la ciudad han planteado sacar el tema de la cannabis, de la marihuana, en el texto de la Constitución para uso médico. Venía en el proyecto del jefe de gobierno, pero en el dictamen de Carta de Derechos ya no viene. Es decir, hay visiones muy conservadoras que están en contra de estos temas, tanto en el uso medicinal como en el uso lúdico. Desde mi punto de vista, no deberían ser hoy un tabú en este país y en el caso de la ciudad, pero se va a requerir mayoría calificada. Con el cambio de Distrito Federal, la Ciudad de México también cambia nuestro gentilicio. ¿Cuál proponen los diputados constituyentes? Pues a mí me gusta Chilango y es el reconocido por la Real Academia de la Lengua. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. Participa, mantente informado a través de la señal de Capital 21.